Buenos días a todo el público que está conectado en esta segunda conferencia de la segunda jornada de la 14 edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional 2021, organizada por nuestra Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional. La verdad que desde la organización queremos agradecer a todo el público que se está conectando permanentemente desde ayer, desde que iniciamos la semana, y estamos muy felices, muy contentos de poder compartir, de tener este feedback entre los conferencistas y el público. En esta oportunidad, nuestro speaker invitado es el doctor Gustavo Goroso. Antes le vamos a dar paso a nuestro moderador de esta conferencia, el ingeniero Luis García, que es el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Adelante, ingeniero García, por favor. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Bienvenido, doctor Gustavo Goroso, a esta 14ª jornada de la Semana de la Ingeniería. Voy a presentar al doctor Goroso, que es un miembro de la comunidad tucumana que está trabajando y está realizando su actividad profesional en el país, en Brasil, y donde tiene una frondosa actividad. Voy a compartir con ustedes algunas de sus características profesionales y desarrollos de actividad. El profesor Goroso es licenciado en Física, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Es magíster y doctorado en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es profesor investigador del Núcleo de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil. Director del Laboratorio de Procesamiento de Señales y Modelaje de Sistemas Biológicos. Postdoctorado en el College of Medicine de California, de la Universidad de California de Estados Unidos. Es profesor del Unifest de São José dos Campos, en Brasil. El cargo es profesor asociado e investigador. Es profesor invitado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, en Estados Unidos. Es profesor del Centro de Salud y Tecnología de la Universidad de California, en Davis, Estados Unidos. Es coordinador de investigación y desarrollo del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil. Líder de la Red de Innovación Industrial, de las redes de apoyo al Centro de Tecnología e Innovación en beneficio de las personas con discapacidad, nombrado por la Secretaría de Estado del Gobierno de Sao Paulo, Brasil. Miembro fundador del Centro de Estudios Avanzados de Rehabilitación, integrado por profesores investigadores de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en Campinas, MIT, Boston, Estados Unidos, el Instituto Guttmann en España. Es miembro del científico del Daedalus Health Information System de Los Ángeles, Estados Unidos, y es miembro del Comité Científico COVID-19 del Consorcio Noroeste, Brasil. Es revisor de prestigiosas revistas indexadas. Actualmente actúa como miembro de la Dirección de Investigación en Salud del Sistema Provincial de Salud de Tucumán. Recientemente fue nombrado director del Laboratorio de Análisis de Movimiento en la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene experiencia en el campo de la ingeniería biomédica, con énfasis en el modelado de sistemas biológicos, actuando principalmente en los siguientes temas: neurociencia experimental y computacional, biomecánica y procesamiento de señales biológicas. Con ustedes, el doctor Gustavo Goroso. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias, Luis, por la introducción. ¿Está saliendo?
Muchas gracias por esta nueva invitación para participar de la Semana de la Ingeniería 2021. Y el tema de mi trabajo tiene que ver con las circunstancias actuales en las cuales está viviendo todo el mundo. Les voy a contar algo relacionado a un proyecto que estamos desarrollando junto a profesionales de Tucumán, específicamente la doctora Mirta Coronel del Hospital Padilla y el doctor Federico Pelinoble, y que trata sobre el registro remoto de la frecuencia cardíaca para identificación temprana de la infección y de los síntomas del SARS-CoV-2. Ahí, relacionado con los temas que voy a tocar en esta disertación, yo los dividí en 5 tópicos. La primera parte es apenas una revisión histórica de cuáles fueron las diferencias y similitudes entre la gripe española de 1918 comparadas con el COVID-19 de 2020-2021. ¿Qué tuvimos para aprender un siglo después? Ahí nos vamos a preguntar qué es lo que puede hacer la ciencia, qué es lo que puede hacer la ingeniería biomédica, qué es lo que puede hacer la tecnología para tratar de aportar alguna solución a esta pandemia. Entonces, para responder eso, primero vamos a ver algunos conceptos teóricos bien simples relacionados con la parte fisiológica y con la parte del procesamiento de señales biomédicos. Ahí vamos a mostrar cuáles son nuestros resultados preliminares y finalmente vamos a llegar a algunas consideraciones. Entonces, yendo al primer punto, me gustaría que ustedes vean esa foto que data de 1918, a donde se puede ver a una familia, tal vez 2 familias, que están usando barbijos y se están protegiendo contra lo que era en ese momento el virus de la gripe española. Observen que la persona que está en el centro es tal vez la más resistente y no está usando el barbijo como corresponde, lo está usando el barbijo por abajo de su nariz, y que muchas veces uno encuentra personas que lo usan el barbijo de esa forma. Y después, por ejemplo, otra, en la misma fotografía se puede observar a una dama del lado de la derecha que está usando un cartel que dice wear to mask. Eso, la traducción sería vista una máscara, póngase una máscara. No se llega a distinguir bien las palabras que dice abajo, pero se llega a leer claramente que dice to jail. Eso, la traducción sería a la cárcel. O sea, lo que nos está diciendo ahí es póngase una máscara, y si no será enviado a la cárcel. Esa foto no es muy diferente de una foto actual, salvo por la tecnología y por la definición y los colores que han sido incorporados para registrar el momento ese de una familia. Pero nuevamente tenemos barbijos y aquí, por ejemplo, una foto donde muestra personas ya un poco mejor vestidas, o tal vez vestidas para un determinado evento, donde utilizan barbijos más sofisticados, con otros diseños. ¿Sí? Bueno, la moda nos llega también a los barbijos en el 2020-2021, donde podemos usar sea de una marca italiana o podemos usar seda de la China. Obviamente también hay protectores, hay de diferentes tipos, algunos hasta muy graciosos.
pero es lo que la gente hoy utiliza para cuidarse, ¿no? También, por ejemplo, la forma en la que, o el protocolo que se usaba para el transporte de personas y la forma en la que los individuos andaban en la calle, es muy parecida a lo que sucede actualmente. Observen aquí, esta es una foto donde también están las personas separadas en un subte, están protegiéndose con sus barbijos, y claro, siempre hay alguien, una persona que muchas veces no lleva su protección, cuando en la verdad no es protección muchas veces para esa, sino también la protección para los otros. Las consecuencias de no llevar barbijo, de no protegerse, de no cuidarse, obviamente es llevar a las personas al hospital. Y eso tampoco ha cambiado. Se utilizan camillas, protectores, los enfermeros también están siendo cuidados y se lleva a una ambulancia aquí como se muestra en esa foto. Y eso en el 2020-2021 tampoco ha cambiado. Ha cambiado la forma, tal vez la mecánica de los autos, los materiales que usan los enfermeros y los materiales con los que se protege al paciente. ¿Y qué es lo que no ha cambiado desde entonces? Por ejemplo, la forma en que cuidamos de los pacientes. Nosotros vemos acá una foto a donde tenemos consecuencias de la gripe española, un hospital saturado de gente. Y esto, por ejemplo, es una foto también de un hospital de la India. La foto, lo único que cambió fueron los colores y el lugar. Obviamente, las consecuencias de esto y que nos golpea y que nos golpeó hace 100 años son las mismas. Esto es una foto del cementerio de Toledo, en España, donde se observan a dónde han sido sepultadas las víctimas de COVID. Y aquí, por ejemplo, esto es un cementerio de Manaus, en Brasil, a donde también han sido sepultados las personas con COVID. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Lo que les quiero decir, en pocas palabras, es que desde la gripe española hasta ahora han transcurrido 100 años. Y lo que estamos poniendo es distancia social, confinamiento, tapaboca, barbijo e higiene. Son esas las herramientas, son las armas con las cuales estamos enfrentando en estos momentos a la gripe. Desde ya tenemos vacunas, están siendo aplicadas, pero es insuficiente. Entonces, hasta que por lo menos el 70% de la población sea vacunado, lo que tenemos son estas armas. Pero también tenemos algo más. La tecnología ha evolucionado en estos últimos 100 años. Hemos pasado de tener un sistema postal que era, por ejemplo, utilizando recursos humanos, a tener máquinas de escribir con el teléfono, las comunicaciones a través de telégrafo y teléfono, cámaras, radio, televisión, y en los últimos años nos preparamos con la internet, con un computador personal, con un teléfono celular donde podemos tener información de todo lo que nos ocurra, y últimamente podemos llevar toda esa información a las nubes, donde aparece un nuevo paradigma que es lo que se llama Internet of Things y que significa Internet de las cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo esto? Que paralelamente, junto con el avance tecnológico, también hay un avance tecnológico en medicina. Y esto viene ya desde los primeros momentos en que tal vez se considera con Hipócrates, donde hizo el tratado de medicina basada en la información, y luego tenemos instrumentos tecnológicos que han servido para el diagnóstico.
Así es que tuvimos primeramente el microscopio, después se lo mejoró, después se hizo el estetoscopio, el tubo endotraqueal, el laringoscopio, el oxímetro de pulso, los riñones artificiales, los corazones artificiales. Después también tuvimos los marcapasos, hasta llegar últimamente al desarrollo de Norman Holter, a donde conseguías monitorear el electrocardiograma. Entonces, si ahora podemos unir esta parte entre el conocimiento científico que tenemos de medicinas con el desarrollo tecnológico actual, es posible que podamos dar una solución a más de lo que tenemos como armas para enfrentar la pandemia. Y esto es lo que quiero mostrarle en esta conferencia. Entonces, para eso primero vamos a revisar dos conceptos, para que ustedes puedan entender de dónde sale lo que estamos proponiendo nosotros. En primer lugar, vamos a ver conceptos relacionados con la fisiología, más concretamente con qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y luego vamos a ver cómo es que se procesa un señal de electrocardiograma. Entonces, en la primera parte, los conceptos fisiológicos, vamos a ser bastante simplistas y vamos a representar al cuerpo humano formados por sistemas. Como ustedes saben, el cuerpo humano tiene células, esas células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas y son sistemas especializados. De esa forma tenemos el sistema respiratorio, digestivo, renal, cada uno de nuestros tejidos, y cada uno de ellos se alimenta a través del sistema circulatorio. Y por su vez, todos estos sistemas son controlados por una unidad de control que tiene el sistema nervioso y el sistema endocrino. Nosotros vamos a ver que si hay alguna alteración, sea en el sistema respiratorio, eso tiene que ser compensado por alguno de los otros sistemas. Y ese control que hace el sistema circulatorio, por ejemplo, es realizado por el sistema nervioso y puede ser más específicamente por el sistema nervioso autónomo, que sería el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, si nosotros vamos a ver todo lo que está haciendo en este momento y que muchas veces no tenemos control, esto es autónomo, el sistema simpático y el parasimpático, mientras uno, por ejemplo, contrae una pupila, el otro lo dilata. Mientras uno estimula la salivación, el otro la inhibe. Mira, lo que nos interesa a nosotros es lo que pasa con la parte cardíaca. En cuanto el sistema parasimpático reduce las batidas cardíacas, el sistema simpático las relaja, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa exactamente es la acción del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático sobre el corazón. Esto a nivel fisiológico no son más que lazos de control ocasionados por mensajeros o segundos mensajeros, a donde la actividad simpática y parasimpática es aumentada o disminuido por la epinefrina, adrenalina, la norepinefrina o la noradrenalina o acetilcolina. Son todos estos neurotransmisores que ayudan a regular la actividad simpática y parasimpática, ¿sí? O sea, si nosotros conseguimos tener información de cómo están regulando el sistema simpático o parasimpático, nosotros podemos tener
alguna información en relación a cómo está funcionando nuestro sistema circulatorio. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ver estas señales fisiológicas? Bueno, para eso nosotros primero tenemos un sistema físico, tenemos una señal, tenemos un equipamiento de medición. A ese equipamiento de medición le ponemos transductores y acá podemos medir lo que está haciendo el sistema físico, que sería nuestro corazón o nuestro sistema parasimpático, lo podemos registrar. Y justamente después, una vez que podemos registrar nuestros datos, podemos después analizarlos. En cada una de estas etapas hay un ruido y ese ruido se lo tiene que tratar. Se lo trata muchas veces de forma electrónica o en forma digital. Entonces, lo que a nosotros vamos a ver, lo que nos interesa es ver esta parte. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo podemos tratar? Entonces, por ejemplo, esto es una señal del ECG. Acá en el eje de las X tenemos el tiempo y ahí la tensión, y esto muchos lo conocen. Es una señal típica donde se ve el complejo QRR, y observen que aquí tiene una modulación y también tiene ruido. Si a esto le aplicamos, por ejemplo, una técnica que es el de tren, que es para tirarle esa componente de fluctuación, lo podemos poner al ECG de esa forma y ahí queda un poco mejor. Si ahora, por ejemplo, pasamos un detector de picos, podemos visualizar el pico R y el pico S del complejo QRS. Y después, esto sería una señal con ruido, ahí podemos aplicarle un filtro y la señal puede quedar un poco mejor de esta forma y podemos ahí fácilmente visualizar el complejo QRS. Y esto está relacionado con algunas patologías. O sea, si nosotros conseguimos medir estas distancias, que serían intervalos de tiempo, podemos ver qué es lo que está pasando con cada una de las partes de lo que se realiza la depolarización del corazón. Si a nosotros ahora a estos intervalos los ponemos, por ejemplo, de esta forma, tenemos una serie de intervalos de tiempo que nos pueden decir algo acerca del corazón. O sea, aparentemente nuestras batidas cardíacas aquí no se ven que tiene alteración, pero cuando la ponemos de esta otra forma, pueden observar que sí hay variaciones entre unas y otras, ¿no? Esto lo podemos hacer a lo largo de un día. Podemos seleccionar, por ejemplo, un determinado momento para análisis, a donde esté más estable en la señal de estos puntos. Y ahí viene la parte de técnicas de procesamiento de imagen, de señales. Al intervalo RR lo podemos analizar con lo que se llaman técnicas lineales, que serían en el dominio del tiempo, y técnicas no lineares, que serían en el dominio de la frecuencia. Ahí podemos estimar cuánto es la densidad espectral que tiene la señal, que no es otra cosa que la transformada rápida de Fourier. Entonces, eso, por ejemplo, si vamos a hacer el método no lineal, tenemos ahí una determinada cantidad de variables que nos dan información sobre la media de los intervalos, la media de la frecuencia, la varianza que tiene los intervalos, la varianza que tiene la frecuencia, y también nos da información de los desvíos estándar y de la raíz media cuadrática de las diferencias sucesivas de los ciclos. Estas son variables no lineares
Y me voy a quedar con dos en este momento. Me gustaría que graben esta del desvío estándar y la frecuencia media de los intervalos. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos poner, podemos hacer un histograma y podemos analizar en el dominio del tiempo y calcular todas las medidas que antes han sido definidas. Vamos a prestar atención en este valor de los desvíos estándar. Ya en el dominio de la frecuencia tenemos otras variables que están relacionadas con la densidad de potencia espectral. Entonces definimos el espectro de frecuencia en ultra baja frecuencia, en muy baja frecuencia, en baja frecuencia y alta frecuencia. Y después hacemos una relación entre lo que sería la alta frecuencia y la baja frecuencia. Esto está relacionado con cada uno de algunos eventos que nosotros tenemos durante el día. Esto nos está dando, por ejemplo, información acerca de los ritmos circadianos, de la relación entre la activación simpática y parasimpática dada por la relación entre el low frequency y high frequency, que sería LF y HF, pero también nos da una idea de todos los componentes de frecuencias y de todo lo que está pasando dentro de nuestro sistema a través de esta curva, ¿no? Esto también me gustaría que guarden en la cabeza. Esto nosotros tenemos algoritmos propios donde podemos hacer transformadas rápidas por diferentes métodos, simplemente para comparar cuáles son los resultados y estar seguros de qué es lo que tenemos. Y bueno, cada uno de esos valores, eso ya está normalizado en la literatura. Ya se sabe cómo serían los valores, por ejemplo, de personas saludables, aquellas personas que tienen alguna patología en particular, aquellas que, por ejemplo, pueden tener una muerte súbita. Entonces, por ejemplo, esto ya está normalizado también en respecto a edades. Cómo cambian cada uno de estos parámetros en relación a la edad y también en relación al sexo. Entonces, estos valores, si nosotros tenemos en cuenta, es lo que nosotros tomamos como partida para hacer un proyecto que nosotros denominamos proyecto, en su primer momento, Teleneumo COVID. Ese es un proyecto que participan estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Tucumán, otro estudiante de doctorado de la Universidad de Mollí, y ella está como coordinadora del proyecto la doctora Mirta Azucena Coronel, que es una neumóloga del Hospital Padilla y es quien hoy coordina el consultorio febril respiratorio COVID-19. También está el doctor Federico Pelinoble, que es un entusiasta de todo lo que sea aplicado a tecnología para el área de la salud. Este proyecto se inició el año pasado y no partimos de cero. Lo que teníamos ya como base era un sistema de monitoreo de señales biomédicos a donde podíamos visualizar algunos parámetros fisiológicos a distancia. Nosotros en Brasil desarrollamos un sistema donde a través de sensores podíamos colectar datos vía celular. Ese celular envía información para las nubes. Ahí en las nubes podemos aplicar todos los algoritmos que acabamos de ver para el procesamiento de la señal y podemos emitir, por ejemplo, laudos médicos a donde podemos visualizar cada uno de los parámetros
anteriores que hemos nombrado. Eso lo puede ver un médico y luego esa información, como resultado del procesamiento, puede volver al paciente para que el paciente pueda tener un acompañamiento. Lo que nosotros hicimos es tratar primero de lo que teníamos en San Pablo, adaptarlo aquí a Tucumán. Como yo traje algunos sensores de San Pablo y no teníamos demasiados sensores aquí en Tucumán, primeramente teníamos una etapa de validación y también teníamos una etapa de validación de hipótesis, y ustedes ya van a ver por qué. La primera parte que corresponde a la validación de sensores era la validación de sensores que miden la saturación de oxígeno en sangre y que comúnmente están disponibles en farmacias o en redes o en la red y que uno lo puede comprar a través de internet. Bueno, lo que hicimos, como estamos trabajando con pacientes, este proyecto fue presentado en el CIPROSA y eso tiene una aprobación en el Comité de Ética. Y también, además de la saturación de oxígeno, validamos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca ya la habíamos visto de proyectos anteriores y prácticamente no tuvimos ningún inconveniente. Pero aquí, cuando vamos a ver los dispositivos que medían saturación de oxígeno en sangre, nos encontramos con algunas sorpresas. Acá está, esta es la descripción de las personas que participaron, una población de hombres y mujeres, una edad media de 64 años, con peso y altura dentro de los parámetros normales, ¿sí? Y eso lo podemos contratar aquí con el índice de masa corporal, y algunas de ellas tenían algunas enfermedades de base, ¿no? Entonces, aquí cuando fuimos a medir los diferentes oxímetros que colocamos y que están siendo usados muchas veces en forma personal o muchas veces pasados o comprados a través de la red, nos encontramos que muchos de ellos estaban midiendo entre 2 y 4 puntos por abajo o por arriba del valor real. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Porque lo comparamos la medición en simultáneo con un instrumento padrón. Y ahí nosotros encontramos que estos valores no tenían correlación, sea para hombres o para mujeres o para toda para toda la población que analizamos. Esto es un llamado de atención, porque al principio nosotros creíamos que era un mal resultado, pero justamente este mal resultado lo que nos está diciendo es que muchas veces los oxímetros que la gente está utilizando en la casa no son un buen parámetro para hacer un diagnóstico clínico. Nosotros tratamos de corregir estas mediciones, pero no hubo caso. O sea, hicimos testes de correlación, hicimos testes de concordancia, que es dado por el diagrama de Blenz-Hartmann, pero no pudimos corregir el error con el que estamos, el error de medición con que muchos de esos instrumentos están midiendo. Esto lo hicimos no solo para los oxímetros de pulso, sino para los oxímetros que tienen también los smartwatch. El resultado de eso es un trabajo que ha sido enviado en revista. Estamos luchando para que esto sea publicado. Muchas veces esto el trabajo va, el trabajo vuelve, y esto es algo normal porque siempre hay cosas que deben ser revisadas en la escrita y también en el procesamiento.
estamos ahí. Bueno, una vez que, por ejemplo, conseguimos ver que los saturómetros no estaban funcionando muy bien, partimos para otra parte. Y aquí es que está esa otra parte que es interesante. Cuando medimos, por ejemplo, en una persona la frecuencia cardíaca y a través de la frecuencia cardíaca calculamos el desvío estándar de los intervalos RR o NN antes y después del COVID, nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, si acá tenemos, colocamos en esta línea los días y que van de 1, 2, 3 hasta 16, y en el eje de las Y colocamos la frecuencia cardíaca y la desviación estándar, que es la que está aquí con línea de punto, nosotros podemos ver que inicialmente esta persona tenía los valores altos y de la desviación estándar de la frecuencia cardíaca y su valor de frecuencia cardíaca acá alrededor de 70 y el desvío estándar alrededor de 100. Esta persona adquiere COVID el día 10 de abril, que acá es colocado como día 1. ¿Y qué es lo que pasó? Tiempos después, esta persona comienza a sentir síntomas. Y ahí algunos, pero ¿qué pasó entre el momento que adquirió COVID hasta que ella comenzó a sentir síntomas? Acá, observen acá los valores de la desviación estándar y de la frecuencia aparentemente caen. Y esto es lo que se observa. O sea, y esto viene como una vez que está el virus colocado dentro de nuestro cuerpo, el sistema tiende, da alguna respuesta, comienza a compensar lo que está adentro, algunas fallas que comienzan a aparecer. Entonces, antes que aparezcan los síntomas, ya tenemos mecanismos protectores. Entonces, esos mecanismos protectores dentro del corazón son activados por la parte simpática y parasimpática. Entonces, ¿qué es lo que hay? Acá cae un poco la frecuencia cardíaca y luego también cae, por ejemplo, el parámetro que sería el desvío estándar de los intervalos RR. ¿Y qué es lo que sucedió? Si nosotros vamos a ver desde el día que aparecen los síntomas, que es el día 10, si miramos para atrás y comenzamos a ver variabilidad cardíaca, y si este parámetro cae, nosotros podemos decir que esta persona tal vez ha tenido contagio de COVID. Esto es un trabajo que comenzó a ser desarrollado en el 2020 y, por ejemplo, después se amplió para algunas poblaciones y no tan solo se llegó a visualizar que caía o tenía una disminución en los parámetros de la variabilidad cardíaca, sino también el espectro de potencia que le mostrábamos anteriormente, también aparece disminuido en hombres entre 50 y 60 años, que es lo que está aquí. ¿Sí? Esto nosotros continuamos trabajando, estamos monitoreando pacientes y tenemos ahí algunas etapas que están en andamiento. Como os dije, estamos reclutando voluntarios con un criterio de inclusión y exclusión. Monitoreamos pacientes, algunos, esto es extremadamente difícil para nosotros. Analizamos algunos datos y estamos comprometidos en diseminar nuestros resultados en revistas científicas indexadas, para que esto tenga solidez y se lo pueda usar en otro momento, ¿no? Como consideraciones finales, les puedo dejar que los saturómetros o sensores
oxígenos que no tengan aprobación de la ANMAT en este momento no son fiables para uso clínico. Los sensores de frecuencia cardíacas no hemos encontrado mayores errores y por lo tanto nos pueden servir para medir frecuencia cardíaca y hacer análisis de la variabilidad cardíaca, y podemos utilizar parámetros de la variabilidad cardíaca como un predictor para una detección temprana de SARS-CoV y también pensar que estos parámetros pueden ser alterados con lo que ahora se conoce como long COVID o post-COVID, que es cómo reacciona la gente después de tener COVID. Les dejo mi correo electrónico si caso quieren hacer algunas preguntas, y yo no tengo más que decir a la facultad, a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Tucumán. Muchísimas gracias por esta invitación y por estar permitiendo que pueda difundir este trabajo que está siendo realizado aquí en Tucumán. Muchísimas gracias a ustedes y también los felicito por llevar a cabo el evento y que no se haya interrumpido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Goroso. Excelente disertación, una importante convocatoria a esta disertación, mucho interés del público. Tenemos algunas preguntas que han surgido en el transcurso de la charla, relacionadas con el área académica. Dada su experiencia en formación de los recursos humanos, ¿qué le sugiere a nuestros estudiantes de graduación y de posgrado? Bueno, lo que yo les sugiero siempre es que se preparen de la mejor forma posible, que tengan el portugués y tengan el inglés como una herramienta más, así como la matemática es para la ingeniería. Que adquieran buenos conocimientos, que tengan una buena base. Yo creo que eso se los dan las universidades acá en Tucumán, y eso yo creo que es teniendo después iniciativa, perseverancia, es lo que a la larga se pueden obtener muy buenos resultados. Gracias. Otra pregunta que nos hicieron para que le hagamos llegar: si está siendo utilizado el sistema de monitoreo Flynn System en Tucumán. No está siendo implementado, indirectamente lo estamos utilizando para este proyecto. El proyecto Flynn System está implementado en Brasil, en el municipio de Monteiro Lobato, a donde nosotros monitoreamos chicos obesos. También está siendo utilizado en el Hospital de Clínicas, donde monitoreamos enfermos con cardiopatías. Y también está instalado Flynn System en los clubes de fútbol Corinthians y Palmeiras. Qué bueno. Sí. Interesante. ¿Y cuáles son los avances respecto a ese tema? ¿Cómo lo están llevando en Brasil, digamos? O sea, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el interés que ha despertado en la comunidad en general? Bueno, es muy buena la pregunta. Hay interés, por ejemplo, de llevarlo a la prefectura de Mogi de las Cruces. El año pasado, antes del inicio de la pandemia,
se iba a implementar el sistema en escuelas para monitorear chicos obesos, pero no hemos parado todo porque, bueno, hubo restricciones en relación digamos, fueron cerradas las escuelas en San Pablo. En ese momento nosotros teníamos disponibles algunos sensores y esos sensores monitoreamos a algunas personas vulnerables dentro de la comunidad de ese lugar, ¿no? Hay interés, hay muchísimo interés de colocar o sea, hoy en día, por ejemplo, muchos sistemas de telemedicina utilizan este sistema que es el de consulta médico-paciente vía cámaras o vía chat o chatbot. Nosotros estamos dándoles a esos sistemas señales fisiológicas. Es un paso más para complementar la información del paciente, ¿no? Muchas gracias. Estamos en eso. ¿Usted qué le aconsejaría a nuestra provincia y en Argentina de cómo se debería trabajar en este tema de acá, obviamente fuera de pandemia, o tal vez en este mismo marco? ¿Cómo podrían implementarse? ¿Cuáles serían sus consejos y quiénes deberían intervenir en esas etapas? Gustavo, ¿me escucha? Bueno, evidentemente hay un inconveniente de tipo de conectividad. Bien. No sabemos bien de cuál es el origen del tema, de la conectividad, pero si es que no puede volver el doctor, yo lo estaría despidiendo, agradeciéndole. Bien, con esto concluimos con esta charla y los invitamos a todos los participantes de este importante evento a continuar con las siguientes presentaciones de la Semana de la Ingeniería. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día.